Aurelito, Bueno, primero que todo, un saludo y un abrazo para todos mis hermanos de este espacio. Y para mí es un placer y un honor, definitivamente, hablar de la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Señor, no te lo lleves, no permitas que muera. Solo tiene 21 añitos, está terminando su carrera universitaria. Él quiere ser profesional. Señor, por favor, porque otros más malos que él viven tienen buena salud, Señor. Padre, por favor, no hagas esto conmigo. No hagas esto con mi nieto, Señor. Esos eran los lamentos que escuchaba hace unas 9 semanas en una UCI de una clínica acá de la ciudad de Armenia, donde mi cuñada, donde la mamá del sobrino de mi esposa se quejaban, se lamentaban, bramaban al Señor ante la situación que vivía Juan Felipe. Una bacteria se había apoderado de su salud, estaba destruyendo su hígado, sus pulmones y tuvo que ser intubado. Y como tenemos el mal recuerdo de que cada vez que intuban a alguien, prácticamente estamos declarando que está muerto. Ese era el lamento de esta familia de mi esposa, ante la situación que se vivía. Y esa situación fue respaldada por el Señor porque a esos lamentos, a esos gemidos, el Señor escuchó. Ustedes, mis hermanos de hoy, ayudaron con sus oraciones y las congregaciones a las cuales asistimos también nos apoyaron en oración. Total de que ese es el lamento que teníamos en esa situación y que tiene que relacionarse con este Salmo 42. Si bien el Salmo está atribuido a los hijos de Coré, quienes fueron unos levitas que David comisionó para que interpretaran la alabanza en el santuario, si notamos el texto, está escrito en primera persona del singular. Y por ello también atribuimos, o se especula, que David fue quien pudo haber compuesto este salmo. Es un salmo de lamento individual, desde la agonía. Cuando a David se le impidió regresar al santuario en Jerusalén. ¿Debido a qué? Debido a la persecución de Saúl o también a la revuelta de su hijo Absalón al tratar de convertirse en rey. El salmista suspiraba, anhelaba ansiosamente a Dios en un momento en que él y el pueblo habían sido derrotados y despojados por las naciones vecinas. Se lamentaban de todos los problemas que estaban experimentando en su exilio y lo único que les tocaba hacer era orar por la salvación. Le aterrorizaba su lejanía del templo de Dios y expresaba ese deseo de renovar esa presencia divina. A este mensaje le he colocado como título: Tengo sed, creo en ti, sáciame, Señor. Y estos 11 versículos de este precioso salmo los he dividido en dos bloques. El primer bloque va desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y aquí vamos a apreciar por parte del salmista esa necesidad intensa, inmensa que tenía muy personalmente de ese Dios en el cual él creía como resultado de su sed. Y el segundo bloque, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, nos va a presentar al autor que nos enseña cómo es testigo de su lucha por creer y saciarse en Dios en medio de sus dificultades, en medio de sus pruebas. Primer bloque, la sed o necesidad personal de Dios. Y el salmo comienza con una descripción desgarradora. Un siervo bramando en busca de agua para salvar su vida.
Vamos a definir lo que significa la palabra bramar. Bramar significa quejido intenso causado por un agobio, por un gran dolor, por una agonía inmensa o por la desesperación. Y voy a hacer una acotación también con respecto a por qué el ciervo brama por agua. Resulta que cuando el ciervo está en la época del apareamiento, emite un hedor que es detectado por todos los depredadores de la selva o del medio donde él vive y es sujeto a que sea atacado y sea exterminado. Entonces estas dos situaciones nos hacen ver que el salmista estaba bramando. ¿Por qué? Porque necesitaba agua del ser viviente y necesitaba quitar de él la no presencia del Dios vivo, del Espíritu Santo de Dios en él. Aquí el salmista identifica la desgracia de estar lejos del templo de Dios. Compara todas sus ansias de Dios con las de un siervo que busca desesperadamente el agua. Y como les comentaba, los dos aspectos de que brama por falta de agua para calmar su sed y por quitar el hedor, solamente me voy a enfocar en el aspecto de la necesidad de el agua para calmar su sed. En su doloroso exilio, en su melancolía, él sigue deseando a ese Dios que percibe pero muy, muy lejano. Mas, sin embargo, en él todavía existe la esperanza. Para calmar nuestra sed, necesitamos a Dios, a nuestra agua, que es nuestra agua viva, que fluya como corrientes de agua viva dentro de nosotros. Lo debemos buscar independientemente del origen de nuestras situaciones. Juan 7, versículos 37 y 38 nos dice claramente, abro comillas, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cierro comillas. En el versículo 2 vemos que nuestras consideraciones y pensamientos no deben alejarnos del anhelo de estar con Dios. No debemos permitir distraernos de Dios por atesorar y evocar vanamente constantemente a nuestro pasado. ¿Encontramos a Dios en los momentos difíciles? ¿Tenemos la suficiente fuerza y valentía para ir a buscarlo? ¿O simplemente no sabemos dónde encontrarle? En el versículo 3, el salmista se encontraba bajo el reproche y la opresión de sus adversarios. Pero a pesar de ello, de anhelar tan profundamente a Dios con todo su ser, la única agua que encontraba para saciarse era con sus propias lágrimas. Una tristeza profunda nos envuelve cuando nos sentimos lejos del Señor y nos fallan nuestras fuerzas. Las personas a nuestro alrededor nos van a estar mirando para ver cómo reaccionamos ante las situaciones de adversidad que vivimos. Quieren ser testigos de cómo las superamos. Acá es donde podemos expresar o manifestar que estamos cansados, pero no afligidos, de rodillas, pero no derrotados. Del versículo 4, podemos decir que al mismo tiempo el salmista experimenta una mixtura de emociones. Suspiraba por Dios, pero al unísono recordaba el pasado glorioso y placentero cuando conducía al pueblo para disfrutar a Dios en las festividades. En los momentos de dificultad, siempre nuestra mente viaja a otros tiempos en los que hemos sido felices. Cuando todo marchaba bien, cuando todo era gloria, alegría, satisfacción, intentando sentirnos mejor y aliviar la pena que vivimos. ¿Se relaciona esta alegría con la proximidad de Dios o simplemente para envanecer nuestro ego? Recordemos que la felicidad verdadera se encuentra estando cerca del Señor. En el versículo 5 nos muestra que existe un reto cuando el autor le pregunta a su alma el porqué de su abatimiento.
de su angustia, cuando él es consciente que la respuesta a sus aflicciones está únicamente en Dios, y es en él y solo en él donde encontramos las respuestas. No se rinde fácilmente, se alienta a sí mismo. En realidad le habla a su alma y declara que toda la esperanza estará en Dios y por ello le va a alabar. Nos preguntamos a dónde y a quién acudir en medio de nuestras aflicciones. El segundo bloque, el crecimiento en medio de las pruebas. El versículo 6, el salmista utiliza una metáfora donde expresa la tristeza de sentirse lejos de Dios al decir, abro comillas, me siento sumamente angustiado, cierro comillas. Es una confesión muy valiente por parte del salmista, como consecuencia de esa distancia física lejos de su tierra Jerusalén. Recordaba a Dios desde la distancia, pero tras reconocer que la solución a todos los problemas está en Dios y únicamente en Él, solo hacía falta empezar a caminar en esa dirección para obtener todas las soluciones y todas las respuestas. Por consiguiente, por muy lejos que nos sintamos del Señor, siempre debemos acordarnos y descansar en Él. Vienen a mi mente hombres de gran fe que a pesar de estar tan cerca de Dios, experimentaron lo que significa estar deprimido y usaron el lamento para expresarlo. Por ejemplo, la depresión de Elías, consignada en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. La queja de Jeremías, en su libro, capítulo 20, versículos del 7 al 9. Moisés, quien en Números 11:14 expresa, abro comillas, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Cierro comillas. Los anteriores textos de lamento nos muestra que estar deprimido no es algo que solo experimentan los debiluchos. Incluso los mejores en el pueblo de Dios pueden estar deprimidos. Cuando todas las voces que escuchas, incluyendo la propia, te dicen, sigue confiando en Dios, no renuncies, debemos remitirnos al salmista e imaginárnoslo diciendo, ¿saben qué? He luchado, he intentado evitar la desesperación en mi alma. Incluso he intentado recordar los mandamientos y palabras alentadoras de poner toda la esperanza en Dios. Pero para serle sincero, sigo deprimido. En el versículo 7 continúa intentando animarse, recordando al Señor. Pero cuanto más lo intenta, se siente peor. Haciendo otra metáfora sobre el agua, el autor trata los problemas como si fueran olas y él se estuviera hundiendo debajo de cada una de ellas. Todos nos hemos sentido alguna vez así, pero hay algo crucial. Nunca debemos rendirnos. Nunca debemos rendirnos. He considerado el punto más bajo del Salmo, cuando todo parece perdido, cuando no hay esperanzas porque no hay más fuerzas para nadar hacia la superficie, hacia esa orilla que vemos delante de nuestros ojos, es donde el salmista reconoce la soberanía de Dios en su entorno. Y así en el versículo 8, siempre después de un punto bajo, siempre aparece un crescendo y se llega a la cúspide, al clímax. Este versículo lo es el del Salmo. El salmista afligido se rinde y confía en la providencia del Señor, acudiendo a la oración. Y podemos percibir tres conceptos relacionados con el Señor que debemos recordar cuando nos sintamos por cualquier motivo lejos de Él. Su misericordia, su protección y que Él es la vida, nuestra agua. Después de todos los momentos de desolación, un atisbo de confianza nos devuelve la vida y nos da fuerzas para continuar. Los versículos 9 y 10
encontramos al salmista encontrando la presencia de Dios a su lado. Pero esa aceptación se convierte en un proceso lento, tedioso, con difícil solución, como consecuencia de la continua opresión de sus enemigos. Recuerdo el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Aunque todo mejore, la lucha siempre es larga. El Señor es nuestra roca, nuestro sustento, y en Él podemos confiar para absolutamente todo. Nuestra condición humana nos hace necesitarlo tanto, pero tanto como la comida física a nuestras mesas. Pero tenemos la fe y descansamos en ella como el elemento principal de nuestra sed espiritual. Y si vemos bien, los versículos 5 y el 11 son lo mismo, expresan lo mismo, y nos cierran cada uno de estos dos bloques en los que he dividido el Salmo. Son una gran semejanza con las palabras de Jesús expresadas durante la oración del huerto de Getsemaní en Mateo 26:38. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Eso está en la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué se abaten nuestras almas? El porqué de su aflicción, si Cristo satisface en nosotros la sed más profunda que podamos tener a través del Santo Espíritu de la promesa. Dios nos otorga todas las respuestas a las preguntas de quienes nos interrogan a veces sarcásticamente. ¿Dónde está tu Dios? Hay que tener paciencia cuando las cosas no van bien. Pero debemos caminar con paso firme hacia Dios. Olvidemos nuestras miserias y no nos lamentemos. Recordemos al Señor de nuestras misericordias. Debemos esperar en Él y alabarlo en todas las circunstancias. En el libro Madre Teresa, Vence a mi luz, la Madre Teresa de Calcuta pide oración a uno de sus confesores, haciendo alusión a este Salmo 42. Ella dice: por favor, ore por mí. El anhelo de Dios es terriblemente doloroso y la oscuridad va en aumento. Podemos concluir entonces, hermanos, con esta pregunta. ¿Te sientes angustiado hoy? La buena noticia es que no tienes que fingir que no lo estás. Podemos presentarnos ante Él aún cuando lo estemos. El Salmo 42 nos muestra que el estar angustiado, el tener la necesidad de un Dios al cual buscamos todos los días, puede ser un indicador de una creciente intimidad con Él. No importa lo que suceda, nuestro buen Dios siempre está con nosotros y nos ayuda a crecer a través de la fe en medio de las pruebas. Y termino tratando de declamar estos 4 versos que encontré de una canción referente al Salmo 42. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Sáciame, Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.